Durante varios años tuve una casa en Airbnb. Al principio parecía el negocio perfecto. Más ganancias que un alquiler tradicional y la flexibilidad de estar en una zona turística con alta demanda. Mi esposo y yo estábamos emocionados con esta oportunidad, pero nunca imaginamos en qué se convertiría. Todo comenzó bien. Organizábamos las reservas, contratábamos servicios de limpieza entre huéspedes y respondíamos mensajes con rapidez. Era trabajo adicional a nuestros empleos, pero el dinero extra lo hacía valer la pena. La rutina era simple. Cuando llegaban los huéspedes, les enviaba el código de la puerta y raramente los veía en persona. La mayoría solo me contactaba al llegar, al irse o con alguna pregunta ocasional sobre la casa. Así funcionó todo durante un par de años, sin mayores inconvenientes, hasta aquella noche que cambió todo. Era casi las 9 de la noche y estaba preparándome para dormir cuando recibí un mensaje del huésped que se suponía era un joven matrimonio. El mensaje era breve: "Te voy a llamar en un minuto". Mi estómago se revolvió con un mal presentimiento. Cuando sonó el teléfono, su voz sonaba tensa. "El agua no funciona en la casa", me dijo directamente. Me disculpé de inmediato, confundido sobre cómo era posible. Vivir en una casa sin agua es inaceptable, así que sabía que tenía que solucionarlo de inmediato, aunque fuera tarde. Le pregunté si podía pasar rápidamente a revisar el problema para poder llamar a un plomero en la mañana. Él aceptó, siendo muy educado, y me dirigí hacia allá unos minutos después. Al llegar, noté algo extraño de inmediato. Había 2 autos estacionados afuera. Para un supuesto matrimonio joven que se quedaba solo una noche, no tenía sentido que hubieran rentado 2 vehículos separados. Pensé que tal vez tenían visitas, algo que técnicamente no estaba permitido, pero decidí no hacer un problema de eso. Toqué la puerta antes de ingresar con el código. La casa estaba completamente en silencio. Esperaba que me estuvieran esperando en la sala, pero no había nadie a la vista. Probablemente debí buscarlos primero, pero estaba cansado y solo quería resolver el asunto rápido. Me dirigí directamente al baño para revisar la válvula principal del agua, preocupado por posibles fugas o inundaciones. Todo parecía normal, sin agua en el suelo ni señales de daño. Entonces revisé la válvula y encontré algo que me dejó helado. Estaba completamente cerrada de forma manual. La abrí y el agua comenzó a fluir inmediatamente con presión normal. Me quedé ahí parado por un momento, tratando de entender qué estaba pasando. La válvula no se cierra sola. Alguien tuvo que hacerlo intencionalmente. Una sensación de incomodidad me invadió. No había visto a nadie al entrar y ahora descubrí que el problema del agua había sido provocado deliberadamente. ¿Por qué querrían que yo regresara a la casa? ¿Buscaban un reembolso? ¿O había algo más siniestro en juego? Decidí que lo mejor era irme y llamarlos desde la seguridad de mi auto. Me levanté y comencé a caminar hacia las escaleras cuando escuché que la puerta de un dormitorio se abría, seguida de varios pasos pesados en el piso superior. Cuando llegué al final de las escaleras, 3 hombres me esperaban abajo. ¿Está arreglado?, preguntó uno de ellos. Reconocí la voz del teléfono, pero estos hombres eran mucho mayores que el joven matrimonio que se suponía había reservado. Todos aparentaban entre 40 y 50 años. «Debería funcionar ahora», respondí, tratando de mantener la calma. La válvula debió cerrarse por accidente. No quería acusarlos de nada, solo quería salir de allí. Los 3 me observaban fijamente sin decir nada más. El silencio era abrumador. «Bueno, avísenme si necesitan algo más», dije, intentando caminar entre ellos hacia la puerta. Se quedaron quietos, mirándome mientras pasaba. Fue entonces cuando lo vi. El hombre más cercano a las escaleras tenía un arma metida en la parte trasera de su pantalón. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aceleré el paso hacia la puerta, esperando en cualquier momento que me detuvieran o algo peor. Pero no lo hicieron. Simplemente me dejaron ir. Salí de la casa, subí a mi auto y conduje a casa tan rápido como pude. Cuando llegué, desperté a mi esposa y le conté todo. Ella insistió en que llamáramos a la policía de inmediato. Tenía razón. No eran las personas que habían reservado, la situación era extremadamente sospechosa y uno de ellos estaba armado. Esperamos unos 20 minutos hasta que recibimos una llamada del oficial que envió la policía. Dijo que nadie parecía estar en la casa y que necesitaba que yo abriera la puerta. Le di el código por teléfono. 20 minutos después llamó nuevamente. La casa estaba vacía. No había señales de que nadie hubiera estado allí. Al día siguiente descubrimos la verdad. La tarjeta de crédito con la que se había pagado la reservación era robada. Después de revisar la casa más a fondo, encontramos que faltaban varias decoraciones y algunos electrodomésticos caros. Probablemente nunca hubo un joven matrimonio. Toda la reserva era falsa desde el principio.
pero hay algo que todavía me quita el sueño. ¿Cuál era exactamente su plan con lo del agua? Tengo dos teorías. La primera es que querían que yo les reembolsara la estadía o les diera un descuento por la inconveniencia, prolongando así el uso de la tarjeta robada antes de que fuera reportada. La segunda, mucho más aterradora, es que planeaban asaltarme. Pero eso me lleva a la pregunta que no puedo responder. ¿Por qué no lo hicieron? 3 hombres peligrosos me llevaron a una trampa. Bloquearon mi salida en el sótano. Uno de ellos estaba armado. Y sin embargo, me dejaron ir sin tocarme. No tiene sentido para mí. Quizás mi comportamiento tranquilo los desarmó. Quizás pensaron que sería demasiado riesgoso. O tal vez había algo más en su plan que nunca entendí. Esa noche cambió completamente mi forma de manejar la propiedad. Nunca más volví a la casa mientras había huéspedes hospedados. Si algo necesitaba ser revisado, contrataba a alguien o esperaba hasta que se fueran. El estrés se volvió insoportable. Cada notificación, cada mensaje de un nuevo huésped me ponía nervioso. ¿Serían personas reales o era otra trampa? Unos meses después, mi esposa y yo tomamos la decisión. Dejamos Airbnb por completo. Pusimos la casa en alquiler tradicional con un contrato anual. Ganábamos menos dinero, pero podíamos dormir tranquilos por las noches. Mirando hacia atrás me doy cuenta de todas las señales de advertencia que ignoré. Los 2 autos, la casa en silencio, el problema del agua que era demasiado conveniente. Si hubiera confiado en mi instinto desde el principio, nunca habría entrado a esa casa. Pero también pienso en esa fracción de segundo en la que vi el arma, ese momento en el que decidí mantener la calma en lugar de confrontarlos. Esa decisión probablemente me salvó. No sé quiénes eran esos hombres, no sé si eran delincuentes profesionales o oportunistas desesperados. No sé si su intención era solo robar o si tenían planes más oscuros, y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto: ser anfitrión de Airbnb es invitar a extraños completos a tu propiedad. La mayoría son personas buenas y honestas, pero solo se necesita uno para que todo salga terriblemente mal. Todavía tengo la casa, todavía la alquilo, pero ahora hay un inquilino que conozco, con un contrato firmado y una verificación de antecedentes. ¿Es menos dinero? Sí, pero también es menos riesgo. Y después de aquella noche, el riesgo ya no vale la pena. A veces cuando paso por la casa pienso en esos 3 hombres parados al final de las escaleras. Pienso en el silencio pesado. Pienso en el arma. Y me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente. Pero sobre todo, pienso en lo afortunado que fui de poder salir caminando por esa puerta. Si estás pensando en ser anfitrión de Airbnb, por favor ten cuidado. Verifica bien a tus huéspedes. Nunca vayas solo a la propiedad cuando hay personas desconocidas dentro, especialmente de noche. Confía en tu instinto. Y si algo se siente mal, llama a la policía sin dudarlo. El dinero extra nunca vale tu seguridad.